Amigas y amigos, señoras y señores, les doy una cordial bienvenida a este primer encuentro, a esta primera programación correspondiente a este 2023 en el mes de enero. Quiero darles una cordial bienvenida y decirles que a partir de hoy presentaremos, como siempre, de manera periódica todos y cada uno de los programas para que juntos podamos investigar, podamos unirnos, sobre todo podamos ingresar a ese mundo a veces tan desconocido de las facetas que tiene nuestra vida. Así que quiero darles una cordial bienvenida. Y quiero comenzar el programa de hoy, señoras y señores, con algo tan importante y especial que particularmente me ha sorprendido. ¿Y saben qué me sorprendió? Bueno, el tema de los tres varones del estaño, sobre todo de Mauricio Hósel. Pero específicamente, ¿qué? Que Mauricio Hósel, en la década de los años 30 y una parte de la década de los años 40, ayudó a escapar, a salvarles del holocausto nazi a aproximadamente 20.000 judíos. Muchos de ellos llegaron, se dice, a la ciudad de La Paz, pero también muchos de ellos se internaron hacia la República Argentina. ¿Dónde está todo esto? Y lo positivo es de que, primero, el periódico Página 7, casi a inicios de esta semana, ha publicado un interesante artículo y que hoy me honro en hacer conocer a ustedes, reitero, como fuente del periódico Página 7. Y dice: la historia fue reconocida por el Consejo de Historia Latinoamericana porque todo esto se inicia, porque es parte de Latinoamérica también, en un libro que ya se vende en Chile y en el próximo mes de marzo será presentado en Bolivia, es decir, en nuestro país. Peñaranda y Brockman revelan cómo ocurrió el escape a los Andes. Los dos periodistas e investigadores exponen el rescate de judíos europeos que el barón del estaño Mauricio Hósel realizó a partir de 1938 en alianza con el Estado boliviano, lo que logró salvar 20.000 vidas, algo importante. Raúl Peñaranda y Robert Brockman son los primeros en reconocer que Mauricio Hósel es una figura, por decirlo amablemente, complicada. Durante décadas fue el símbolo de la explotación minera, pero hace unos 5 años se descubrió que además ayudó a escapar a 20.000 judíos de las garras del nazismo. Esas contradicciones se revelan en Escape a los Andes, un libro escrito a 4 manos por los dos periodistas, que llegará a Bolivia en marzo y que ahora ya se encuentra a la venta en Chile mediante Amazon. El texto de 517 páginas cuenta cómo el denominado Barón del Estaño gestionó la llegada de ciudadanos de Alemania, Austria, Polonia, Checoslovaquia, Hungría e Italia a finales de la década de 1930. Los autores adelantan que si las acciones para conseguir el escape de judíos es el tema central, la obra también es una biografía del empresario alemán con todas sus luces y sombras. Hósel fue una víctima de la tendencia de nuestros gobernantes de cambiar las narrativas. El empresario fue una persona muy, pero muy complicada, que podía ser encantador cuando negociaba con alguien, pero muy áspero en su trato diario. Es tanto el salvador de vidas como el oligarca minero explotador que no quiso perder dinero, aquel que nos enseña en colegio desde la revolución, comentó Brockman. Un ejemplo de ello es cómo se ve la relación que el barón del estaño tuvo con el presidente Germán Busch. Normalmente se recuerda principalmente cómo Busch ordenó fusilar a Hósel o la lucha que el primero tuvo contra el empresario al dictar sus políticas. Pero en realidad tuvieron una amistad larga de mutuo respeto y aprecio en varias ocasiones. También fueron aliados cercanos. Y eso fue lo que al final permitió salvar la vida a miles de personas cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, agregó Peñaranda. El proyecto del libro nació para ambos autores el año 2016. Ese año Bolivia postuló al programa Memoria del Mundo de la UNESCO los documentos conservados por el Archivo Histórico de la Corporación Minera de Bolivia, Comibol, que probaban las acciones de Mauricio Hósel. Yo en ese momento, dice Peñaranda, cubrí los hechos como periodista y descubrí un tesoro incalculable de información sobre nuestra historia, información que ayuda a romper mitos y ver mejor el pasado, recordó Peñaranda. Por su parte, Brockman ya había tratado con Hósel anteriormente, primero en 2007, cuando estaba investigando para el libro El general y sus presidentes, cuando recibió documentos acerca del MINER. Lo archivó por varios años hasta que comenzó a escribir Dos disparos al amanecer, una biografía de Germán Busch publicada en el año 2017. La documentación fue utilizada debido a su importante relación con el presidente. Y fue allí
Cuando exploró las profundidades y complejidades de la relación entre el minero y el dictador, vi la posibilidad, dice, de escribir un nuevo libro. El empujón final lo dio Patrick de Koenigswartz, un antiguo empleado de Hochschild. Esta persona permitió que Brockman se contactara con otros funcionarios de la empresa, quienes le entregaron un disco duro lleno de información. Así que primero por separado ambos investigadores comenzaron a escribir en 2018. Cuando acordaron colaborar, decidieron dividir el trabajo por capítulos según la información que dominaba cada uno. Originalmente pensábamos un máximo de 300 páginas aproximadamente. Al final terminamos con más de 500, afirmó Peñaranda. Y Brockman destacó que lo más difícil del trabajo era catalogar la información. Nos podíamos pasar días enteros leyendo y anotando datos, pero teníamos que ser bien precisos en qué material procesar, añadió. Y todo esto ayudó a plasmar la figura de una persona sumamente compleja, tanto en sus acciones como en sus interacciones. Mortiz, Mauricio Hochschild, nació, y esto ya a manera de una pequeña historiación que está en este comentario e interesante artículo que ha publicado Página 7, reitero, Mauricio Hochschild nació en febrero de 1881 en la localidad de Biblis, en el suroccidente de Alemania, y provenía de una familia de judíos dedicados a la minería. Siguió el negocio familiar y a principios del siglo XX salió de Alemania y recorrió el mundo haciendo negocios en países como Australia, España y Chile, donde terminó por instalar la sede de sus operaciones. Era muy emprendedor, pero también un hombre de negocios despiadados. Los autores no dudan en aclarar que la reputación de villano que tiene en la historia boliviana tiene asidero en la realidad. Era un explotador. También era implacable a la hora de tratar a sus empleados y sacar ventajas en los negocios. De hecho, su especialidad era el rescate de mineral y la compra de minas agotadas para rehabilitarlos, contó Brockman. Era además monotemático. La minería era su razón de ser por sobre otras cosas, pero al mismo tiempo era muy carismático y un excelente negociante. Podía encantar a quienes lo conocían y conseguir sus objetivos. Por eso, a primera vista, a lo largo del tiempo, lograba pelearse con la gente con la que se relacionaba, como su esposa, su hijo, algunos socios e incluso Germán Busch, quien al principio lo vio como un aliado. Tan enfocada estaba en su trabajo que incluso llegó a ignorar las señales que llegaban de Europa entre finales de la década de 1920 e inicio de la siguiente década. De hecho, cuando el gobierno de Adolf Hitler quitó la nacionalidad alemana a los judíos, Hochschild se movió para conseguir la Argentina, pese a que vivía en Chile y trabajaba en Bolivia, y así no perjudicar las tareas de su empresa. Todo cambió en 1933, como era costumbre suya. Hochschild viajó a Alemania a verificar sus operaciones europeas. Durante su estadía, las fuerzas del gobierno nazi intentaron detenerlo y de hecho lo maltrataron, pero para entonces contaba ya con el pasaporte argentino. Fue entonces cuando tomó conciencia del riesgo que mucha gente corría en Europa y decide sacar a su familia y ayudar a que otras personas puedan migrar del viejo continente, relató Brockman. A la empresa llegan miles de solicitudes. Al principio Bolivia no era el país de destino. Peñaranda indica que esto se debe a que no había muchas opciones para los refugiados. Éramos más bien un país de paso que permitía a la gente pasar, por ejemplo, a Argentina, que ya tenía una comunidad judía muy grande y organizada. Esta situación se mantuvo de esa forma hasta 1938, cuando la mayoría de los países del mundo cierran sus fronteras a la migración judía. Los autores indicaron que esto sucedió porque los refugiados llegaban sin dinero, con apenas algunos bienes a cuestas. Fue entonces que Hochschild trabaja con Bush para que Bolivia se convierta en un refugio. Fuimos el único país que abrió sus puertas y nunca las cerró durante toda la guerra y más allá. Incluso cuando el gobierno de turno era de líneas similares a las del fascismo italiano o el nacionalsocialismo alemán. Bolivia continuó recibiendo a quienes necesitaban escapar, aseguró Brockman. Para lograr eso, trabajó codo a codo con el dictador boliviano y uno de los requisitos de ingreso fue que los migrantes llegaran para trabajar en el área agrícola. Iniciativa fallida ya que quienes venían eran pobladores urbanos. No estaban capacitados para trabajar en el campo y eso hizo que en cuanto tuvieran la oportunidad, viajaran a otras latitudes como Argentina, Estados Unidos o posteriormente al reciente creado país de Israel. Esa dificultad de aclimatación fue una de las razones que motivó el distanciamiento con Bush. Otra fue un decreto del presidente que afectaba directamente a Hochschild.
Pese a todo eso, la campaña de ayuda continuó incluso cuando subió al poder Razón de Patria, RADEPA, agrupación que claramente seguía las líneas del nazismo. Esta historia y su interés universal permitieron que la obra Escape a los Andes sea editado por Aguilar, uno de los sellos del grupo Penguin Random House. Esto hace que la obra llegue a las principales capitales de Latinoamérica, desde México hasta Argentina. El primer tiraje de 3.000 ejemplares se publicó este mes de enero en Chile y también está previsto que llegue a librerías de Argentina y Uruguay en las próximas semanas. Asimismo, se puso en circulación una edición electrónica que está a la venta en la librería digital de Amazon y el título llegará a Bolivia en marzo y se espera tener varias presentaciones. Xochitl y Bolivia, concluimos con esto, ayudaron a que aproximadamente 20.000 personas escaparan de los campos de concentración, una cifra muchísimo más alta que lograda por Oskar Schindler. Fue un esfuerzo humanitario del que podemos estar orgullosos, aseguró Peñarán. Para quien les habla, como dije al comienzo de Facetas, ha sido una sorpresa enterarse de esto. Pero uno finalmente se entera gracias a la lectura, gracias a que se compenetra de las publicaciones de prensa, como en este caso. Realmente una parte de la historia de Bolivia muy, pero muy interesante. Ojalá que podamos, cuando llegue a Bolivia, contar con un ejemplar de esta obra Escape a los Andes, cuya autoría pertenece a Raúl Peñaranda y Robert Brock. Sería realmente una belleza. Como también vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios para que a través de nuestras entrevistas Zoom podamos compenetrarnos, podamos entrevistar a Raúl Peñaranda y Robert Brockman, porque obras de esta envergadura no solamente realzan a quienes la escriben, sino también realzan la historia de Bolivia. Y como en algún momento de mi lectura, de la lectura de este artículo, es una hora importante para romper algunos mitos sobre el particular. Porque si se dan cuenta, la personalidad de Mauricio Xochitl estuvo primero destinada a los negocios, era muy bueno para hacer negocios, pero también hacía trampas en los negocios y en el campo de la minería. También se metió en política indirectamente, y era en la época cuando también estaba el doctor Víctor Paz Estensoro, trabajando en el Ministerio de Hacienda, y era en una época donde cabalmente el ex dictador Germán Buch Becerra, que fue presidente de la República de Bolivia, mandó a fusilar, ordenó fusilar a Mauricio Xochitl. Y fueron prácticamente los seguidores, el entorno político de Germán Buch Becerra y hasta algunos líderes del MNS de ese entonces que le pidieron que no se cumpla esa decisión. Es decir, que el mito, por ejemplo, en esta parte radica en que todos piensan que Mauricio Xochitl fue un varón del estaño que realmente explotó, abusó de la economía de Bolivia, porque indirectamente los varones del estaño eran quienes manejaban la economía de Bolivia, sobre todo hasta los años 40. Pero hay un mito, algo que uno descubre, es que nada más y nada menos Mauricio Xochitl ayudó a escapar de Alemania, los trajo a Bolivia y luego se fueron a la Argentina, aproximadamente a 20.000 judíos. Así, señoras y señores, hemos querido comenzar a difundir el primer programa de Facetas en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández. Este primer programa, si se dan cuenta, es bastante corto. Vamos a ir de manera paulatina superando los problemas técnicos, pero lo más importante es que superados esos problemas técnicos, vamos a estar siempre acompañándoles a todos y cada uno de ustedes, porque esa es la premisa, esa es la intención de Facetas. Estamos donde otros no están. Dentro de algunas horas vamos a volver con otro programa y nuestro fuerte es realmente hacerles conocer, en este caso, las tradiciones y leyendas de Bolivia. Quiero decirles que nos hemos ya empapado, que nos hemos nutrido, si el término cabe, con bastante material para que todos puedan conocer la historia de las sociedades, las leyendas, las costumbres de muchas ciudades de Bolivia. Pero no nos olvidamos que también tenemos el concurso de nuestro gran amigo en Potosí, Cristóbal Corso Cruz,
también de nuestro gran amigo en la ciudad de Oruro, Bolivia, Fabricio Cazorla Murillo, con las historias de Oruro en la Feria del Desempolvado. Y también estaremos haciéndoles conocer muchas de las obras del desaparecido, pero un gran excelso en la literatura boliviana, como fue don Antonio Paredes Cano. Gracias, señoras y señores. Así hemos querido difundir y presentar el primer programa de Facetas correspondiente a este 19 de enero del año 2023. Volveremos en las próximas horas para seguir con estas facetas porque estamos donde otros no están. Muchas gracias. Permiso.